Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. Programa destinado a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la exposición de la eterna y bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros auditores, seguidores y oyentes de Radio La Lumbrera. Aquí estamos con ustedes en compañía de Con mi Biblia y un café. Y ha sido pero maravilloso esta semana, amables oyentes. Agradecemos enormemente su simpatía, su fidelidad, su adhesión, su lealtad por compartir con nosotros sus impresiones sobre lo que estamos desarrollando. Y por cierto, también agradecemos sus comentarios referente a esta nueva tecnología que nosotros hemos incorporado y que por cierto ha estado siempre con nosotros, como es la tecnología 5G. ¿Ah? Y verdaderamente nos sentimos muy complacidos por cada uno de los comentarios que nos llegan, porque nuestro deseo es que usted también pueda participar junto con nosotros, no solo en oír el programa, en aprender lo que nosotros vamos compartiendo, sino que también nos compartan sus impresiones sobre aquellas cosas e innovaciones que vamos haciendo a través del desarrollo de nuestra plataforma. Y agradecemos a Dios también porque hemos mejorado enormemente la calidad de nuestros audios. Ya no hay ruidos de fondo. Y le puedo decir que nuestro estudio está, pero colinda con un jardín infantil. Pero aún así, ahora los ruidos de los niños que están alrededor nuestro, que los oímos todo el día, absolutamente no intervienen, porque esta plataforma que hemos adquirido ahora nos suprimen todos los ruidos laterales y solo abren la posibilidad de grabación cuando el tono de la voz recién rompe el nivel de ruido permitido. Así que por todas esas cosas agradecemos al Señor. ¿Cómo no agradecerle si lo estamos haciendo a través de la oración? Él nos habla por su palabra y por cierto también su Espíritu Santo que está en nosotros y nos permite discernir lo bueno, lo malo, lo que es correcto delante de Dios, lo que es incorrecto, aquello valórico que nos lleva muchas veces ahí y nos impulsa a pecar, pero el soberano Espíritu de Dios nos llama a proceder en rectitud y a pedir perdón delante del Dios eterno. Qué hermoso, amados hermanos. Y ya me dice aquí el hermano encargado de audio, la oración, la oración. Muchas gracias por su gentileza ahí. Sin decir palabras, solo con sus gestos, me dice que tenemos que intervenir, que tenemos que proseguir. Y lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que tenemos la bendición de compartir junto con cada uno de nuestros hermanos y oyentes, aquellos que se han suscrito a nuestro canal, como también, Señor, aquellos que en el futuro entrarán a nuestro sitio, encontrarán la bendición de aprender a través de estas sencillas lecciones que nosotros hemos ido presentando. Y Padre de los cielos, te damos gracias porque lo hacemos en el lenguaje más entendible, ese lenguaje que nos enseña tu sagrada y bendita palabra que fue revelada a través de tu Santo Espíritu a muchos hombres que se inspiraron para escribirla. Señor, delante de ti también presentamos a aquellos de nuestros familiares, amistades, de nuestros seguidores que pueden estar pasando por una enfermedad, por una situación difícil, una toma de decisiones, Señor. Tal vez pueden estar en una condición dando un examen en algún lugar o tal vez, mi Dios, en un periodo crítico de su vida. Te pedimos porque usted le guarde y usted le bendiga y usted le proteja.
Padre de los cielos, tu paz, tu misericordia y tu bendición sea con todos nuestros oyentes. Y por cierto, guía y dirige nuestras palabras y nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias damos a Dios por tener la bendición de compartir con ustedes un día más, un programa más. Y qué hermoso porque junto a mi Biblia y un café, aquí tengo mi tacita. Espero que no me olvide de ella y que no se me enfríe. Yo solo espero que llegue a los 45,2 grados y ahí, oiga, pero qué exquisito. Y como disfrutar la palabra de Dios, qué hermoso cuando nosotros empezamos a entender que la Sagrada Escritura es nuestro mejor café. Por eso que yo tengo mi Biblia en mi mano derecha y mi tacita va por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ella está en segundo lugar. ¿Ah? Porque lo primero, lo que llena y satisface nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma, es la palabra del Señor. Y fíjese que esta semana, cómo ha transcurrido el tiempo. Mire, en este ciclo de identidad cristiana, que en sus orígenes nació con 6 programas, pero ha ido avanzando y profundizando. Fíjese que ya el día de hoy estamos en el programa número 11. En nuestro ciclo con mi Biblia y un café, vamos en el ciclo número 33. Y con respecto a nuestra temática de identidad cristiana, hoy es el ciclo número 11. Pero qué maravilloso cómo hemos ido avanzando poco a poco. Pero fíjese que en el día de hoy le vamos a dar un enfoque distinto a nuestro programa relacionado con la identidad cristiana. Ya nos dejamos de hablar de señales y de identidad, de presencia. Ahora queremos ir directamente a usted. Así que disponga sus oídos, su conciencia y su pensamiento, porque hoy día le vamos a dar firme. ¿Firme a quién? A usted, amable oyente, auditor. Mi Biblia y un café. La semana pasada concluimos lo que estuvimos compartiendo acerca de esta hermosa, grande, única y extraordinaria, sobrenatural señal que está permanente en la vida de cada creyente, de cada hombre y de cada mujer que ha tenido esa experiencia sobrenatural con el Dios eterno a través de su Hijo Jesucristo al ser reconocido como Hijo de Dios y, por cierto, salvado por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Esta semana queremos entrar a un programa muy especial en el cual queremos que usted, amable auditor, seguidor, oyente de Radio La Lumbrera, fiel contribuyente en la oración. No le estoy pidiendo dinero, fiel contribuyente en la oración para que este programa siga teniendo el avance y el crecimiento y el desarrollo que hasta aquí Dios nos ha permitido vivir. Cada vez que nos preguntan sobre nuestra fe, decimos con toda seguridad, más que resaltar la expresión de evangélico, decimos que somos cristianos. Y por cierto que la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es más importante? ¿Qué encierra el todo de la Trinidad? ¿Qué es lo que encierra el todo de esa experiencia hermosísima que tiene cada hombre y cada mujer con Cristo como su Señor y Salvador? ¿La palabra evangelio o la palabra cristiano? Hay algunos que dicen, yo soy cristiano y por este motivo. Y otros dicen, yo soy evangélico, pero sigo las pisadas de Jesús. La pregunta es entonces, ¿cuál es la palabra correcta que encierra mejor mi identidad cristiana? Y yo creo que usted va a concordar conmigo. Posiblemente nunca se había hecho esta pregunta que yo le estoy planteando en estos momentos. Pero lo que el término, el vocablo, no es que lo defina la Real Academia Española, sino que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, el término que mejor nos identifica con nuestro Señor Jesucristo, precisamente es cristiano. Porque la Escritura así lo señala, amables oyentes, no es invención mía.
Dice que a los creyentes, a los del camino, a los seguidores de Jesús, a los seguidores de Juan el Bautista, a los seguidores de Pedro, se les llamó por primera vez cristianos. ¿Dónde? Allí dice, en Antioquía. Entonces, no podemos nosotros enseñarle algo ni tampoco tirarle ahí una merluza en vez de salmón. De ninguna manera, no es ese el fin de nuestro programa. Queremos que usted sea instruido claramente a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, pues si somos cristianos, entonces verdaderamente el ejemplo a seguir, como lo hemos estado recalcando en todas esta sección de lecciones, por cierto que será el ejemplo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por otra parte, la Biblia, de quien también hablamos en una de nuestras lecciones, nos comunica sobre cómo el maestro enseñaba con autoridad y con verdad. También hablamos en un determinado capítulo sobre la verdad. Y por cierto, note usted lo siguiente, el Señor Jesús no solo usaba la palabra, que no olvide usted que es parte de uno de nuestros 5G, la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo y, por cierto, la oración. Y él hablaba con un lenguaje claro y comprensible por todos los estratos sociales. Él no le hablaba con dobleces a los de la alta alcurnia y a los pobres los trataba con palabras peyorativas. No, su palabra era dos características muy fundamentales, autoridad y verdad, y un lenguaje claro, y que lo identificaba perfectamente como el Hijo de Dios, pues él provenía desde el reino de los cielos. Jamás dijo, esto es así porque yo lo digo. Él decía y se sustentaba que él provenía del Padre. Su base para hablar siempre era la palabra escrita. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, su prueba allí en el desierto? Cuando responde acerca de la pregunta que le hace Satanás, el diablo, para tentarle en su humanidad. Pues bien, ahora en este capítulo especial que estamos compartiendo de la identidad cristiana, lo que yo quiero, y por cierto, no es mi intención, sino que deseo que a través de la Sagrada Escritura, a través de esta palabra de Dios, que nosotros podamos darnos cuenta de todo lo que hemos visto en las lecciones anteriores y ver cuán impregnados estamos con la identidad. ¿De quién? De Cristo, del autor y salvador de nuestras vidas, porque Él con su muerte en la cruz nos dio vida. Y dice la Escritura, vida en abundancia. Y junto a mi Biblia y un café, quiero llevarles a cada uno de ustedes a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cuál de los libros de la Sagrada Escritura nos muestra verdaderamente la profundidad divina y espiritual de nuestro Señor Jesucristo? Y ciertamente que ante esta pregunta pueden haber tal vez diferentes respuestas, pero hay una sola que es la verdadera, porque el único libro que nos muestra identidad profunda y sublime y que nos da a conocer tal como el Señor Jesús es y se quiso revelar y mostrar a los hombres, es precisamente el Evangelio de Juan. Nosotros podemos ver desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 21, verso 25, que el Evangelio de Juan nos habla de la identidad del Mesías o del Cristo, que fue enviado para salvar a la humanidad. Pero no debemos desconocer que esa identidad de nuestro Señor Jesucristo no está oculta en la Escritura, sino que viene mostrándose desde el Antiguo Testamento y ahí a partir de Génesis, versículo 1, como también Génesis 15, 1 hasta Apocalipsis 21, 6, está presente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué decimos que es a través del Evangelio de Juan como el Señor
se presenta, pero así en plenitud ante los hombres, ante aquellos que lo habían cuestionado y de distintas maneras lo encontramos ahí cuestionado en los otros evangelios. Y aquí Él se muestra verdaderamente como es. Y aún él, cuando lo miran y le dicen, ¿tú quién eres? Y Él se presenta como el Hijo del Padre, como el enviado del Padre, y que se llegan a molestar con Él por sus palabras. Pero las evidencias escriturales son claras y precisas. Mire, haciendo un breve trabajo exegético, encontramos nosotros en el Evangelio de Juan alrededor de 137 veces la palabra Padre, lo que en los otros evangelios llega aproximadamente a 60 a 56 veces. Cuando nosotros vemos la expresión de la palabra vida en el Evangelio de Juan, está 36 veces, máximo 7 veces en el Evangelio de Mateo. Cuando queremos ver acerca del amor y vemos la palabra de amor, ágape, en Juan está 7 veces y una sola vez en Mateo y Lucas. Y si yo quiero ver la palabra amar, agapao, está 37 veces en el Evangelio de Juan y solo 8 en Mateo y 5 en Marcos y 13 en Lucas. Y así podemos seguir mirando, por ejemplo, la palabra luz o fos en griego. Lo encontramos 23 veces en el Evangelio de Juan, 7 veces en Mateo, 7 veces en Lucas y una vez en Marcos. ¿Y qué decir de la verdad? ¿Cuál es el Evangelio que más nos habla de la verdad o aletheia y de lo verdadero o aletinos? Es el Evangelio de Juan. 25 veces dice aletheia o verdad, mientras que los Evangelios Mateo, Marcos y Lucas no pasan de más de 3 veces usando la palabra verdad. Pero aquí hay algo que todavía nos hace más que pensar. Cuando se quiere hablar de conocer, Juan tiene 56 veces usa el término conocer, mientras que Mateo 20, Marcos 12, Lucas 28. Y cuando hablamos acerca de creer, aquí Juan tiene una centuria. 98 veces aparece en Juan la expresión creer o pisteio, como es en griego. Sin embargo, en Marco está 11 veces, 14 veces en Mateo y 9 veces en Lucas. Y si hablar de testimonio se trata, o martureo, como sería en griego, en el Evangelio de Juan está 14 veces. Los evangelios, por ejemplo, en Mateo no está registrado. En Marcos está 3 veces y en Lucas una vez. Y en el Evangelio de Juan 14 veces. De modo que, amables oyentes, ¿por qué es el libro que más representa la descripción interna y divina de nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio de Juan. Ahí están los ejemplos prácticos expuestos para que ustedes no tengan ninguna duda de lo que estamos hablando. Y ahora, por cierto, cuando nosotros queremos entender cuál es la expresión con la cual se da a conocer el Maestro, así como lo hace en el Evangelio de Juan y en toda la Biblia, esto lo podemos encontrar claramente, por ejemplo, en Éxodo 3:14. ¿Y cuál es esa expresión? Yo soy. En el Evangelio de Juan y allí en Éxodo dice, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el presente, soy el pasado, soy el futuro, yo soy el eterno. Y esa característica es también de nuestro Señor Jesucristo, es del Espíritu Santo y es de Dios el Padre. Ahora la pregunta para nosotros como creyentes en Cristo Jesús, como identificados con Cristo, como que tenemos nuestra cédula escrita allí en los cielos con letra de golpe, ¿vivimos la identidad del yo soy o solamente
la leímos. Entonces, les invito a que examinemos a través del Evangelio de Juan las expresiones prácticas con las cuales el Señor Jesús nos enseña a conocerle, creer en Él e imitar sus pisadas. Y es esta última expresión a la que yo te desafío, amado auditor, a imitar las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. La promesa para el pueblo, tal como acabamos de leer ahí en Éxodo 3, versículos 14 y 15, están cumplidas ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 20. ¿Y qué es lo que dice allí Éxodo 3, 14? Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y cuando revisamos allí Juan capítulo 6, versículo 20, en una forma muy escueta y sencilla dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ahí está hablando el Señor Jesús cuando anda sobre el mar. Pero la misma expresión la encontramos en el Antiguo Testamento y también aquí en el Evangelio de Juan, que fíjense que este yo soy se encuentra aquí en el Evangelio de Juan casi 30 veces, entre 28 y 30 oportunidades aparece la expresión yo soy. De modo que el más importante en cuanto a la descripción divina y espiritual de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio de Juan. Y junto a mi Biblia y un café, me permiten un minuto solamente, unos breves segundos, pero les voy a dejar en la grata compañía de nuestro asistente técnico, quien nos trae el comentario bíblico. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 11. Continuamos con mi Biblia y un café. Continuamos entonces, ya hemos dado la base y los fundamentos de por qué el Evangelio de Juan es el que nos habla en profundidad sobre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a empezar a ver a través de este Evangelio cómo el Señor Jesús se empieza a dar a conocer a sus oyentes. Y uno de los términos que encontramos allí es que se muestra como el pan de vida. Y note la gran diferencia entre lo que encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo capítulo 16, Deuteronomios capítulo 8, verso 3, Salmos 78, 23,
contrastado con lo que encontramos en el Evangelio de Juan. Y fíjese que hay una gran diferencia, porque en el Antiguo Testamento se muestra la obra de alimentación mientras estuvieron en el desierto, pero ese fue un pan que les sació la necesidad humana. Pero el Señor Jesucristo, que se muestra aquí en el Evangelio de Juan, Él se muestra como el pan de vida. Así lo dice en el capítulo 6, el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan, dice la Escritura, que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora lo que nos llama a cada uno de nosotros la atención es que aquí nuestro Señor Jesucristo está en acción. Ya no es solamente el alimento del pasado que quitaba el hambre a las personas, sino que ahora es el alimento que quita, dice, el hambre y la sed. Que cuando llegamos al conocimiento de lo que significa el Señor Jesucristo en la vida de todo hombre y de toda mujer, entonces se quitan en nosotros nuestras ansiedades, nuestra manera vanidosa de enfrentar la vida, nuestra manera orgullosa de ver la vida, porque nos sentimos satisfechos con lo que Él nos expresa y que lo encontramos contenido a través de este pan incomparable que está saciando la necesidad del saber humano, aclarando la duda de la conciencia y el conocimiento. Cuando nosotros comimos de este pan que es la esencia, nuestro Señor Jesucristo, no vacilamos más. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir nos separará del amor de Cristo. Así es como lo leímos en Juan 6, 35, verso 41 y también verso 51. ¿Has comido de ese pan? ¿Estás en condiciones entonces de compartirlo? ¿Por qué duda? Si tú has creído y has saciado tu ser, entonces sí lo puedes compartir. Mire, muchas veces nosotros pasamos leyendo las páginas del Evangelio de Juan y hacemos, pero extraordinarias, eximias, apoteósicas predicaciones sobre el pan de vida. Pero la pregunta es, ¿y tú verdaderamente has asumido esa función? Que ahora el Señor Jesús te dice a ti que tú eres el representante de Él aquí en la tierra, que tú eres ese embajador, que tú eres el que llevas ese pan de vida a todos aquellos que lo necesitan. Una segunda forma de cómo se presenta el Señor Jesús y también es una enseñanza y para que nosotros lo llevemos a la práctica cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. En el Antiguo Testamento solo conocieron la manifestación de esa luz cuando estaban en el desierto. Así lo expresa Éxodo 13, desde el versículo 17 al 22. Y de igual manera también lo encontramos allí en Isaías 42, verso 6, como 49, verso 6. Pero ahora aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el capítulo 12, como asimismo también en el capítulo 3, nos da otra gran enseñanza para nuestras vidas. Allí en el Antiguo Testamento se manifestó esa luz que les era lumbrera durante la noche. Pero ahora en el Evangelio de Juan vemos a esta luz no solo siendo lumbrera, sino que la vemos ahora iluminando en medio de las tinieblas. Porque en la práctica nos dice que el mundo está en tinieblas, pero nosotros andamos en la luz. Por lo tanto, debemos de alumbrar en lugares oscuros. El cuidado que nosotros debemos de tener ahora es que no debemos de meternos en lugares oscuros porque queremos probar si somos capaces de alumbrar. O muchas veces nuestros intereses nos llevan a meternos a lugares oscuros en los cuales son mundos de tiniebla y
Luego decimos, bueno, es que era la posibilidad que yo tenía. ¿Y a qué me refiero con esto? Muy sencillo. Hoy en día se usan mucho los vigilantes particulares. Y sabe, hay personas que toman puestos de vigilancia en los famosos festivales que se hacen en distintos lugares. Y de repente hombres creyentes, mujeres creyentes, se van a meter a los festivales de la tirana, a este otro y al otro. Y lo más tremendo es cuando se ponen de vigilantes ahí en las discotecas, en los burdeles de poca monta, en los moteles. Ahí no estás alumbrando. Ahí te está faltando sabiduría, discernimiento del Dios eterno para entender y comprender esa verdad que Dios ha dicho para cada uno de nosotros, que el alimento básico no nos faltará y que teniendo sustento y abrigo nos conformemos con ello. Pero muchas veces nosotros queremos más de lo que Dios nos permite y queremos, como siempre se dice y se populariza, que le podemos doblar la mano a Dios. Y eso no lo ha hecho ningún hombre y no lo va a hacer jamás, jamás. Por lo tanto, el Dios eterno quiere que tu luz alumbre, pero como la luz de Cristo, y no como un mero símbolo del Antiguo Testamento. Ahora es práctico. Tenemos que alumbrar y proyectar a Cristo en la comunidad con acción y palabra. Seguimos entonces con mi Biblia y un café para dar otro ejemplo práctico de la presencia del Señor Jesús en nuestra vida a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué nos muestra? El hermoso, el bello, el extraordinario, el único Evangelio de Juan. Nos muestra que el Señor Jesús es la puerta o el portón y que también es el buen pastor. Cuando nosotros examinamos esto a través del Antiguo Testamento, encontramos ahí una referencia en el Salmo 118:20 que nos señala, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Luego, en Ezequiel 34 y en Jeremías 23, hay un fuerte llamado de atención a aquellos pastores que no hacen su trabajo o bien que se aprovechan del rebaño. Así lo expresa Ezequiel 34 en su primer versículo y de igual manera también Jeremías 23, como también Miqueas 5:4. Pero en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 10, desde el versículo 1 al 18, y específicamente el verso 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, refiriéndose a la puerta. De igual manera, en este mismo capítulo también habla más adelante hasta llegar al versículo 18 sobre el buen pastor. ¿Y qué es lo que resume verdaderamente el versículo 14? Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, refiriéndose a que Él coloca su vida por las ovejas, porque yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego ahí también menciona en el mismo capítulo 10, entre el versículo 1 y el 18, las características de aquel pastor que no tiene el verdadero llamamiento del Dios eterno. Y dice que simplemente es un pastor asalariado. Es decir, que trabaja más por el interés del dinero que por el interés de las almas. Es decir, trabaja por lo que se ve y no por lo eterno que verdaderamente va al reino de los cielos. Hay una puerta de entrada al reino de los cielos y ese es Cristo el Señor. Y está mencionado en Juan 10:1. El que no entra por la puerta será toda su vida solo un religioso, pero no dará fruto porque es un salteador o un ladrón. Ahora, usted y yo tenemos que ser puerta, una alternativa para nuestra comunidad, una
opción de cambio para nuestro prójimo, para nuestro semejante. Y para ello debemos de hablar la verdad, aunque no agrade o no guste. Y si incomoda, muy bueno es. Pero a lo bueno debemos decirle bueno y a lo malo debemos decirle malo. Cristo es el único camino y también Él es el buen pastor. ¿Qué quiere decir con el buen pastor? El bonachón, que nos deja pasar pecadillos, que él sabe mis pecadillos y no los dice a nadie más, y yo le paso ahí, le mojo la manga con un poquito de dinero y con unas oracioncitas de 30 segundos arreglamos pecados y todos son perdonados. El buen pastor se refiere al que vela por las ovejas, las ataja de caer en las quebradas, le pone vallado, es decir, le pone reglas y las ovejas obedecen, les da agua, les da comida, las cuida y evita con firmeza y sabiduría que se salgan del redil. Tú y yo estamos llamados a mostrar la puerta del Evangelio, el camino a la salvación. Tú y yo estamos comisionados por Cristo para ser pastores en el mundo. Nosotros estamos muy habituados y muy acostumbrados a oír solamente el nombre de pastor en el que ejercita un cargo administrativo que le ha sido encomendado. Pero cada uno de nosotros estamos comisionados por Cristo para ser pastores en el mundo. Y muchas veces nos confundimos. Ah, ¿qué me preocupo yo? Para eso está el pastor. Y estás muy, muy equivocado. Todos somos llamados a pastorear desde nuestra familia hacia el exterior. Por eso que el mandato no cambia. Desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Distinto es el que tiene el cargo como administrador de pastor de una asamblea, pero todos somos puerta y todos somos llamados a recoger al penniquebrada, al que está triste, al que está cansado del camino. Entonces, no eludamos individualmente la responsabilidad, que sabemos que un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Uy, hermano, qué grande es la palabra. Bueno, al Señor Jesús también le dijeron lo mismo, que dura es esta palabra. Qué bueno que nos demos cuenta que no es un mero capítulo más del programa de identidad cristiana de Radio La Lumbrera, sino que usted pueda despertar y en su más profundo sentimiento cristiano y que te identifiques con la enseñanza, que la aprendas, que te empoderes de ella, que la asumas, que la hagas parte tuya y por cierto, que la practiques. Ahora cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿qué nos está demandando? En el Antiguo Testamento, una viña fructífera está señalado allí en Isaías 27, del versículo 2 al 6, y una viña mala también está indicada allí en Isaías 5, del 1 al 7, pero una viña práctica lo vemos ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 al 6. ¿Qué es lo que está señalando ahí el hermoso Evangelio de Juan? Es que es el Señor Jesús quien está diciendo, yo soy la vid verdadera. Ya tenemos como referencia lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento, una viña que produce fruto y otra viña mala. Pero aquí Él se presenta como la viña real, la viña de la cual nosotros tenemos que tener referencia para asirnos de ella, para afirmarnos de ella, para hacer pámpanos que lleven fruto y que den vida. ¿Qué nos está demandando a cada uno de nosotros? Lo primero que señala el Hijo de Dios, sujeción y obediencia. ¿A quién? Al labrador. Segundo, el bueno se limpiará, el improductivo se cortará. Una característica muy importante, permanecer.
Los caminos del Señor no son emociones, no son erráticas, no son sentimientos, es que en este lugar parece que me siento bien, en este otro lugar tocan una música más bonita, en este otro lugar hacen esto. Y eso a mí me gusta esos lugares donde hacen danzas y hacen coreografía y todas esas cosas. Para allá voy yo, porque eso a mí me gusta. Se parece más o menos como a la música de Chayanne, así dicen algunos. Y por eso andan como los cangurus, saltando de una congregación en otra, andan buscando los que se acomoda a sus emociones. Pero la vid verdadera es práctica, permanece en Él y Él en nosotros. ¿Para qué? Para dar frutos. Tú y yo estamos en la vid que es Cristo. Ahora entonces tenemos que caminar firmes junto a ella. Proyectamos en el mundo esa vid que fue nuestro Señor Jesucristo. Con los frutos. Si son buenos, estamos en Cristo. Y si son malos, entonces solo estamos dando la hora, como decimos en nuestro lenguaje criollo. Porque la verdad es que el que da buen fruto, sí, tiene, no solamente tiene vida en esta tierra y vida abundante, sino que también tiene un lugar en la vida venidera. Pero si estamos dando malos frutos, entonces significa que no hemos creído verdaderamente en la obra y no hemos comprendido tampoco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si somos amigos de Cristo, como dice su palabra, entonces hagamos lo que Él nos manda. ¿Y qué señala allí en Juan 15, 14 y 15? Dice lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tenemos una señal que nos demanda el Señor Jesús a imitar. Y Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el Antiguo Testamento se le mostraba un camino al pueblo, allí en Éxodo 26:33 y en Levíticos capítulo 16. Todo lo que era simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, ahora el Maestro lo muestra en acción para cada uno de nosotros. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 del versículo 6 al 14, donde Él se muestra como yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego nosotros agregamos a este versículo y decimos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y sobre esta tierra en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento había muchas formas rituales de acercarse a Dios. Eso era el camino. Pero cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 8 y 9, ahora no hay rituales. Uno es el camino. Ahora Jesús es el camino al Padre. Y como es el Logos, como es la palabra de verdad en acción, entonces no hay nada más que esperar, solo creer en Él. Él es la vida, porque antes el pueblo miraba a través de los sacrificios, pero ahora el velo está abierto con su muerte y tenemos entrada al Padre, es decir, la vida está ante nuestros ojos y esta vida está en Cristo Jesús. La demanda, la meta es para nosotros. Mostremos el camino, proclamemos la verdad para que otros también tengan acceso a la vida eterna. El último símbolo práctico que nos enseña nuestro Señor Jesús es: yo soy la resurrección y la vida. Cuando nosotros vemos ahí en el Antiguo Testamento a través de Isaías 53:10 y lo comparamos con Juan 11, 25 al 27, allí se nos muestra al Señor Jesús como el camino, como la vía de resurrección y de vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el pasaje que nos está hablando de la resurrección. Esto nos muestra que después de la causa del pecado, la humanidad estaba destinada a una muerte eterna.
y nosotros sin Cristo también. Pero Dios preparó un camino con el cual venció a Satanás, la muerte y el pecado. El Cristo resucitado, pero no solo eso, sino que promete que para el que en Él cree, la muerte no es un trágico final, sino que hay una esperanza en la resurrección y que resucitará un día para la eternidad o resucitará para la perdición si lo rechazaron. Por ello dice resurrección y vida. Qué importante verdaderamente es creer esto y confiar que cuando dejamos a un familiar en el cementerio es solo un paso de lo mortal a la inmortalidad, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo pasajero, de lo efímero a lo eterno. La actitud que nosotros debemos asumir como embajadores de Cristo, creer primero esta verdad y luego proclamar la resurrección y la vida que viene con Cristo Jesús. Hemos hecho un breve vistazo a lo que el Señor Jesús nos demanda a cada uno de nosotros al mostrarse tal como Él es, Hijo del Dios viviente, y que en la práctica nos dice, hagan camino, sean luz, crezcan nacidos a la vid, abran puertas, sean buenos pastores, sean pan de vida al hambriento de sed de justicia, pero por sobre todo alcen la verdad como un baluarte de la fe y proyecten la vida en esta tierra y en la eternidad. Y amables oyentes, nuestro tiempo inexorablemente, ya la luz roja en el estudio nos indica que es la hora en que concluimos. Pero agradecemos a Dios este tiempo y este momento que hemos podido compartir con ustedes y le damos al soberano creador la honra y la gloria por permitirnos compartir esta hermosa lección en la cual, amables oyentes, ustedes han podido tener un cúmulo de enseñanza y a su vez también que les toque en sus vidas y puedan emprender en ejercitarla y practicarla. Nos vemos la próxima semana si Dios nos concede salud y vida. Así hemos llegado al final de nuestro programa, extendiéndoles la invitación para dejar sus comentarios y también invitándoles para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.